Hay una cosa que aprendí después de 62 años de vida. El silencio, bien usado, es el arma más poderosa que existe. No los gritos, no las lágrimas, no las maldiciones que se te suben a la garganta cuando alguien te clava el cuchillo justo donde más duele. El silencio. Yo me llamo Isabel. Isabel Ramos Villanueva. Tengo 62 años, soy maestra jubilada, y la semana pasada mi hijo único me mandó un mensaje que me heló la sangre. No te aparezcas en el bautizo de mi nieto, mamá. Luciana no te quiere ahí. Lo leí 3 veces. La primera vez pensé que me había equivocado de conversación. La segunda vez se me cerró la garganta. La tercera vez, lo entendí perfectamente. No contesté. Dejé el celular sobre la mesa de la cocina, me serví un café, me senté frente a la ventana que da al jardín que yo misma sembré hace 30 años, y estuve mirando los rosales un buen rato sin pensar en nada. Después de un momento, no sé cuánto tiempo pasó, quizás 10 minutos, quizás 1 hora, agarré el teléfono otra vez. Pero no para contestarle a mi hijo, para llamar al banco. Y lo que pasó después, bueno, para entenderlo bien, primero tienen que conocer la historia completa. Porque esto no empezó con un mensaje. Esto empezó hace más de 30 años, una madrugada de febrero, cuando me quedé sola con un bebé de 3 meses en los brazos y exactamente 2.800 pesos en la cuenta del banco. Me llamo Isabel, y nunca en mi vida le pedí nada a nadie. Nací en un pueblo pequeño del estado de Jalisco, hija de un campesino bueno pero pobre y de una mujer que bordaba manteles para venderlos en el mercado. Éramos 6 hermanos. La ropa nos la pasábamos unos a otros. Los zapatos se remendaban hasta que ya no había remiendo posible. La carne era para los domingos, si alcanzaba. Pero mi mamá, con todo y la pobreza, tenía una cosa muy clara: sus hijos iban a estudiar. El dinero se acaba, nos decía mientras bordaba a la luz de una lámpara de mano, pero lo que tienes aquí adentro, y se tocaba la sien con el dedal, eso no te lo quita nadie. Yo le creí. Fui la primera de mis hermanos en terminar la preparatoria, la primera en entrar a la normal, la primera en recibir un título enmarcado que colgar en la pared. El día de mi graduación, mi mamá lloró tanto que se le corrió el rímel que se había puesto especialmente para la ocasión, el único rímel que tuvo en su vida, uno que le regalé yo con mi primer quincena de maestra. Ese recuerdo todavía me aprieta el pecho cuando lo pienso. Empecé a dar clases en una primaria pública de Guadalajara a los 23 años. Para entonces ya me había casado con Gerardo, un hombre guapo, simpático, con una sonrisa que te desarmaba y una lengua de oro que te convencía de cualquier cosa. Lo quise mucho. Eso no lo voy a negar. Pero querer mucho a alguien no significa que esa persona te merezca. Gerardo era de los que prometen todo y cumplen poco. Trabajaba en ventas, ganaba bien cuando quería, pero el dinero le quemaba en las manos. Le gustaban las apuestas, los amigos, las cantinas. Y le gustaban, también, las mujeres. Eso lo fui descubriendo de a poco, con la crueldad lenta de las cosas que no quieres ver pero que están ahí, frente a tus ojos, esperando a que te canses de hacerte la desentendida. Aguanté más de lo que debí. Lo aguanté por el que dirán. Lo aguanté porque el divorcio en mi familia era una vergüenza. Lo aguanté, sobre todo, porque cuando nació Mateo pensé que eso lo iba a cambiar. No lo cambió. Mateo tenía 3 meses cuando Gerardo llegó una noche con una maleta hecha y me dijo que se iba. Que había conocido a alguien, que lo perdonara pero que ya no podía seguir, que él no había nacido para esa vida. Yo estaba sentada en la mecedora amamantando al bebé. Lo miré. Miré a mi hijo. Volví a mirar a Gerardo. Y no dije nada. No lloré. No grité. No le rogué.
No le avisé a mi mamá, ni a mis hermanos, ni a las vecinas esa noche. Simplemente esperé a que terminara de hablar, lo miré salir por esa puerta, y cuando se fue, bajé la vista a la carita dormida de mi hijo y le hice una promesa en silencio. Tú no vas a sufrir lo que yo estoy sufriendo ahorita. Tú no vas a saber lo que es sentirse abandonado. Mientras yo tenga vida y fuerza, no te va a faltar nada. Te lo juro. Y cumplí esa promesa. Durante 28 años, la cumplí. Trabajé doble turno. Vendí tamales los fines de semana. Me fabriqué un carácter de hierro que a veces asustaba hasta a mí misma. Le di a Mateo todo lo que tuve, tiempo, dinero, presencia, consejos que a veces me pedía y a veces no, pero que yo daba de todos modos porque eso es lo que hacen las madres. Lo vi crecer. Lo vi estudiar. Lo vi recibirse de ingeniero industrial con honores, parado en un estrado con su toga y su birrete, buscándome con los ojos entre el público, y cuando me encontró me sonrió con esa sonrisa que era idéntica a la de su padre pero sin la maldad adentro. Ese día pensé que todo había valido la pena. Ese día pensé que ya estaba, que lo había logrado, que el sacrificio había dado fruto y que de ahí en adelante todo sería más fácil. Qué equivocada estaba, porque Mateo se casó con Luciana. Y Luciana tenía otros planes para mí. Luciana Herrera Montoya entró a mi vida un domingo de marzo con un ramo de flores en la mano y una sonrisa que tardaba exactamente 2 segundos más de lo normal en llegar. Ese detalle lo noté desde el principio. No dije nada. Claro, una no le dice a su hijo, oye, tu novia tarda 2 segundos de más en sonreír sin quedar como loca. Así que lo archivé en esa parte del cerebro donde las madres guardamos las cosas que vemos pero que decidimos, por amor, no mencionar todavía. Mateo me la presentó con una emoción que yo no le había visto desde niño. Brillaba. Mi hijo, que era un hombre serio y de pocas palabras, literalmente brillaba cuando la miraba. Y eso me ablandó el corazón, porque una madre siempre quiere creer en la felicidad de su hijo. Se llama Luciana, mamá. Trabaja en recursos humanos. Es muy inteligente. Mucho gusto, señora Isabel, me dijo ella extendiendo las flores. Eran gladiolas amarillas. Yo detesto las gladiolas amarillas. En México se las ponemos a los muertos. Pero sonreí de todos modos y las puse en un florero, porque no iba a armar un escándalo por flores el día que conocía a la novia de mi hijo. La comida estuvo tranquila. Luciana habló poco, pero con seguridad. Era de esas personas que eligen bien sus palabras, que no dicen nada por accidente. Cuando se fueron, Mateo se quedó un momento en la puerta. ¿Qué te pareció? Lo miré a los ojos. Vi esa vulnerabilidad que ya les mencioné. Mi hijo de 48 años, parado en el umbral de mi puerta como si tuviera 12, esperando que su mamá le dijera que había hecho bien. Me parece que la quieres mucho, le dije. Y él sonrió, y se fue. Los primeros 2 años de noviazgo fueron, en apariencia, normales. Los domingos de comida siguieron. Luciana llegaba puntual, siempre bien arreglada, siempre correcta. Pero había algo que yo iba notando con el tiempo, tan despacio que al principio no lo podía nombrar. Luciana nunca me preguntaba nada 2 veces. Cuando uno quiere genuinamente a alguien, retoma el hilo la siguiente vez que lo ve. ¿Cómo siguió su rodilla, señora Isabel? ¿Ya fue al médico? Esas pequeñas continuaciones que demuestran que la otra persona ocupó un lugar en tu cabeza durante la semana. Luciana nunca hacía eso. Cada domingo era una pizarra en blanco. Cortés, correcta, educada, pero en blanco. Como si yo fuera una obligación que cumplía puntualmente, no una persona que le importaba. Y las llamadas de Mateo, nuestros miércoles de siempre, empezaron a cambiar.
Antes duraban 40 minutos, después 30, después 15, y se llenaron de un sí mamá. Oye mamá, te tengo que dejar, que antes no existía. Yo no dije nada. Guardé silencio y esperé. Se casaron en octubre. La boda fue bonita, en un jardín de Zapopan. Yo contribuí con una cantidad importante para los gastos sin que me lo pidieran, porque ese era mi hijo y ese era su día. Cuando bailamos juntos, Amor Eterno, de Rocío Dúrcal, que desde niño lo hacía llorar aunque nunca lo admitiera, me abrazó fuerte y me dijo al oído: «Gracias por todo, mamá. Por todo». Yo no pude contestar. Solo lo abracé más fuerte. Eso fue lo último que sentí como una madre normal en la vida de mi hijo. Porque a partir de la luna de miel, algo cambió. No de golpe, sino de la manera más traicionera en que las cosas pueden cambiar, despacio, suavecito, tan gradualmente que cuando por fin lo ves claro ya llevas meses adaptándote a una realidad que nunca debiste haber aceptado. Las visitas se volvieron mensuales, después bimestrales. Las navidades que siempre pasamos juntos de repente tenían que dividirse, y yo me enteraba de las fechas casi de último momento, como un dato secundario. Yo seguía pagando el seguro médico familiar. Seguía depositando puntualmente cada mes la cantidad que acordamos cuando se casaron. Seguía estando disponible, presente, lista. Seguía siendo la misma Isabel de siempre. El problema era que para Luciana, eso nunca fue mérito suficiente para tratarme bien. Y para Mateo, mi Mateo, el niño que cargaba tamales a los 12 años. Para Mateo, poco a poco, empezó a no ser razón suficiente para defenderme. El primer desplante llegó un martes de noviembre, 3 años después de la boda. Yo había llamado a Mateo para avisarle que el doctor me había encontrado algo en los análisis de sangre. Nada grave, lo digo desde ahorita para que no se alarmen, pero sí algo que requería seguimiento, una cita con el especialista, cierta vigilancia. De esas cosas que cuando las escuchas a los 62 años ya no te sorprenden, pero tampoco te dejan completamente tranquila. Mateo me escuchó. Me dijo que no me preocupara, que seguramente era algo menor, que lo mantuviera informado. Normal. Correcto. Frío, quizás, pero yo lo atribuí al trabajo, al estrés, a que los hombres no saben bien cómo reaccionar ante la enfermedad de sus madres. Lo que no esperaba era que 3 días después, cuando fui a su casa a llevarle unos documentos que me había pedido, Luciana me abriera la puerta con una cara que no era de bienvenida. Mateo no está, me dijo desde el umbral, sin moverse para dejarme pasar. No importa, solo vengo a dejar estos papeles, respondí yo, extendiendo el sobre. Lo tomó. Y cuando yo di un pequeño paso hacia adelante, instintivamente, como quien entra a la casa de su hijo sin pensarlo porque siempre lo ha hecho, Luciana cerró levemente el cuerpo. Un gesto sutil, casi imperceptible. Pero yo lo vi. Bueno, dije solamente. Me di la vuelta y me fui. En el coche, frente al volante, estuve 5 minutos sin arrancar, mirando la calle sin verla, procesando ese gesto pequeño, ese cierre de cuerpo, esa puerta que no se abrió del todo. Después arranqué y me fui a mi casa y no dije nada. ¿Por qué? ¿Qué iba a decir? Oye, Mateo, tu esposa cerró el cuerpo cuando intenté entrar. Sonaba ridículo. Sonaba a que yo me estaba inventando cosas. Sonaba exactamente como lo que Luciana, estoy segura, hubiera dicho si Mateo le preguntaba: «Ay, no sé de qué habla tu mamá, yo solo le recibí los papeles». Así funcionan estas cosas. No con golpes. No con insultos. Con gestos que no puedes demostrar y que te van reduciendo, de a poquito, hasta que un día volteas y ya no sabes bien cuánto espacio ocupas en la vida de tu propio hijo. Los siguientes meses confirmaron lo que yo ya sabía, pero no quería nombrar.
Luciana había decidido, en algún momento que yo no presencié, que yo era demasiado presente, demasiado cercana, demasiado algo que a ella le estorbaba. Y Mateo, mi hijo, el ingeniero serio y responsable que yo había criado sola durante 28 años, había decidido, o le habían convencido de decidir, que mantener la paz en su casa valía más que mantener a su madre cerca. Las señales se fueron acumulando. Una vez llamé para invitarlos a comer el domingo y Mateo me dijo que tenían planes. Bien, sin problema. La siguiente semana, lo mismo. La tercera semana, cuando volví a llamar, hubo un silencio breve antes de que dijera que sí, que iban. Llegaron tarde, se fueron temprano, y Luciana estuvo con el celular en la mano prácticamente toda la comida. Otra vez, en Navidad, me enteré por una foto en redes sociales, que me mandó una vecina, no mi propio hijo, que Mateo y Luciana habían pasado las fiestas en Cancún. Sin decirme nada. Sin avisarme. La foto era preciosa, los dos en la playa, sonriendo, con sombreros de Santa Claus. Yo la vi 3 veces y luego apagué el teléfono. Esa noche cené sola, como tantas noches. Pero esa vez el silencio pesó diferente. Fue en febrero cuando las cosas dieron un salto que ya no pude ignorar. Luciana estaba embarazada. Me lo dijo Mateo por teléfono, escueto y rápido, como quien da un dato entre 2 juntas de trabajo. Felicidades, hijo, le dije, y lo dije de verdad, porque la noticia de un nieto es una de las pocas cosas en esta vida que todavía me mueve el piso de una manera completamente limpia. Gracias, mamá. ¿Cuándo es la fecha? Octubre. Ya te avisamos cómo vamos. Ya te avisamos cómo vamos. No, vente a la siguiente consulta. No, Luciana está muy emocionada y quiere que esté cerca. No, mamá, vas a ser abuela. Ya te avisamos cómo vamos. Como si fuera yo una conocida lejana que había que mantener vagamente informada por cortesía. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la mecedora, la misma mecedora donde lo amamanté a él 34 años atrás, y por primera vez en mucho tiempo me permití sentir exactamente lo que estaba sintiendo. No coraje. Todavía no. Tristeza. Una tristeza honda, de las que no hacen ruido pero que pesan toneladas. ¿En qué momento perdí a mi hijo? No lo perdí de golpe, eso ya lo saben. Lo fui perdiendo de a pedacitos, en cada llamada que se acortó, en cada domingo que se canceló, en cada puerta que no se abrió del todo. Lo fui perdiendo en todos los momentos en que Mateo escogió el silencio cómodo sobre la verdad incómoda. Y yo lo dejé pasar. Una y otra vez lo dejé pasar, diciéndome que era cosa de adaptación, que el matrimonio cambia a los hijos, que yo no quería ser esa madre que genera conflictos, que lo importante era que él fuera feliz. Pero hay un límite. Y ese límite llegó un miércoles de septiembre, cuando el bebé ya estaba por nacer. Mateo me llamó, no era miércoles de nuestra llamada, lo cual ya era extraño, con una voz rara, tensa, como quien va a decir algo que lleva días practicando. Mamá, Luciana y yo queremos hablar contigo de algo. Dime. Es sobre el bautizo del bebé. Luciana quiere que sea algo íntimo. Solo familia cercana de los 2 lados y algunos amigos muy específicos. Va a ser lista cerrada. Hice una pausa. Entiendo, dije, ¿y yo en qué lista estoy? Otro silencio. Más largo esta vez. Mamá. Luciana. Luciana siente que a veces que la dinámica contigo es complicada, que hay tensión, y para el bautizo quiere estar tranquila. ¿Qué quieres decir exactamente, Mateo? Que preferiría que no fueras. Conté hasta 3 en silencio. ¿Tú prefieres o ella prefiere? No contestó de inmediato.
Y en ese silencio estaba toda la respuesta que yo necesitaba. Está bien, dije solamente. Mamá. Está bien, Mateo. Cuídate. Y colgué. Me quedé sentada con el teléfono en la mano. Sin llorar. Sin gritar. Sin llamar a nadie para desahogarme. Solamente pensando. Pensando en 34 años de sacrificios. En tamales a las 6 de la mañana. En turnos dobles. En una caja de ahorros vaciada para pagar una universidad. En seguros médicos y depósitos mensuales y bodas financiadas y una presencia constante, sin fallas, sin condiciones. Y luego pensé en el banco. Agarré el teléfono otra vez. Y marqué. El número del banco lo sé de memoria desde hace 20 años. Marqué sin dudar. Sin que me temblara la mano. Sin ese nudo en la garganta que te avisa que quizás estás cometiendo un error. No había error. Lo que había era claridad. Banco Nacional, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Habla Isabel Ramos Villanueva. Necesito cancelar 2 servicios vinculados a mi cuenta. La ejecutiva fue amable, eficiente. Me pidió mis datos, verificó mi identidad y esperó. El primero, dije, es el seguro médico familiar. La póliza que cubre a Mateo Cervantes Ramos y a Luciana Herrera Montoya. Quiero cancelarla con efecto inmediato. ¿Está segura, señora? La póliza tiene 12 años de antigüedad y... completamente segura. De acuerdo. ¿El segundo servicio? La transferencia mensual automática a la cuenta terminación 4471. Cancelarla también, por favor. Hubo un tecleo. Una confirmación. Un número de folio. Listo, señora Isabel. ¿Algo más en que pueda ayudarle? No, gracias. Que tenga buena tarde. Colgué. Me serví un vaso de agua. Lo bebí despacio, mirando por la ventana los rosales del jardín que sembré hace 30 años con mis propias manos. Estaban florecidos, rojos y firmes, como si no supieran que afuera del jardín el mundo a veces era injusto y frío. No sentí culpa. Eso es lo que más me sorprendió de mí misma en ese momento. Esperaba sentir algo, remordimiento, duda, ese temblor de madre que siempre aparece cuando uno pone límites con los hijos. Pero no había nada de eso. Solo una calma profunda. La misma calma del silencio bien usado. Esa noche dormí de un tirón, cosa que no me pasaba desde hacía meses. A la mañana siguiente me levanté temprano, como siempre. Preparé mi café, salí al jardín a regar los rosales, escuché las noticias de la radio. Una mañana completamente normal. A las 9:15 sonó el teléfono. Era Mateo. No contesté. A las 9:20 volvió a llamar. No contesté. A las 9:30 me llegó un mensaje. Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente. Lo leí. Dejé el teléfono sobre la mesa. Terminé mi café. A las 10 de la mañana escuché un coche estacionarse frente a mi casa. Luego pasos rápidos en la banqueta. Luego el timbre, una vez, 2 veces, 3. Me levanté sin apurarme. Me acomodé el cabello frente al espejo del pasillo. Me aseguré de que mi expresión fuera completamente tranquila. Abrí la puerta. Ahí estaban los dos. Mateo con la cara descompuesta, los ojos cargados de algo entre coraje y susto. Luciana detrás de él, el cabello suelto, sin maquillar, con una expresión que yo nunca le había visto en 6 años de conocerla. Desesperación. Mamá, empezó Mateo. Buenos días, dije yo. ¿Qué hiciste? Preguntó él,
y en su voz había un temblor que me apretó el corazón, pero no me movió del lugar. ¿A qué te refieres? El seguro. La transferencia. Todo. Mamá. ¿Por qué? Los miré a los dos. A el primero, luego a ella. Luciana tenía los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos brillosos, pero no dijo nada. Esperaba, como yo siempre había esperado. ¿Me van a dejar plantada en la puerta?, pregunté, ¿o van a pasar? Mateo abrió la boca. La cerró. Volteó a ver a Luciana. Y Luciana, por primera vez en 6 años, dio un paso hacia adelante y entró a mi casa sin que nadie la bloqueara. Los tres nos sentamos en la sala. El silencio duró casi 1 minuto completo. Yo no lo rompí. Nunca rompo el silencio cuando el silencio está trabajando a mi favor. Fue Mateo quien habló primero. Mamá. Necesito que me expliques qué pasó. Lo miré fijamente. Creo, dije despacio, que esa es exactamente la pregunta que yo llevo meses esperando hacerte a ti. Mateo bajó la vista. Ese gesto me dijo todo. Mi hijo, que de niño me miraba siempre a los ojos cuando le hablaba porque yo le enseñé que los hombres honestos no esquivan la mirada, bajó la vista como alguien que sabe que tiene una deuda pendiente y no sabe por dónde empezar a pagarla. Luciana seguía con los brazos cruzados. Pero algo en ella había cambiado desde que entró. La seguridad de siempre, esa coraza de mujer que controla cada situación, tenía una grieta pequeña pero visible. Llevo 6 años, dije, con voz tranquila, siendo paciente. Llevo 6 años viendo cómo me fui quedando fuera de tu vida de a poquito, Mateo. Las visitas que se espaciaron, las llamadas que se acortaron, las navidades que desaparecieron sin explicación. Y nunca dije nada, porque no quería ser un problema. Mamá, las cosas cambian cuando uno se casa. Sí, lo interrumpí, cambian. Eso lo entiendo perfectamente. Pero hay una diferencia entre cambiar y borrar. Y a mí me fueron borrando, hijo. Despacio, pero me fueron borrando. Mateo apretó la mandíbula. No es verdad. ¿No? Saqué el teléfono. Abrí el mensaje que me había mandado la noche anterior. Lo puse sobre la mesa entre los tres, con la pantalla hacia arriba, para que no hubiera lugar a interpretaciones. No te aparezcas en el bautizo de mi nieto. Luciana no te quiere ahí. Los tres lo miramos en silencio. Eso, dije, no es cambiar, Mateo. Eso es borrar. Luciana habló por primera vez. Señora Isabel, dijo, con una voz más baja de lo que yo le había escuchado nunca, yo nunca quise que las cosas llegaran a esto. La miré. ¿A qué quisiste que llegaran, entonces? Se removió en el sillón. Descruzó los brazos. Los volvió a cruzar. Usted siempre ha sido muy presente, muy cercana. Y a veces yo siento que Mateo le consulta todo, que usted opina de todo, y que yo en mi propio matrimonio ocupo el segundo lugar. Lo dijo de un jalón, rápido, como quien lleva tiempo guardando algo y por fin lo suelta antes de arrepentirse. Yo la dejé terminar. Luego respiré despacio. Luciana, ¿cuántas veces en 6 años te he llamado sin que me llamaras tú primero? Frunció el ceño. ¿Cuántas veces he llegado a tu casa sin avisar? ¿Cuántas veces me metí en una decisión que no era mía? ¿Cuántas veces le dije a Mateo que hiciera algo diferente a lo que ustedes dos habían decidido? Silencio. Piénsalo bien antes de contestar, dije, porque estoy hablando en serio. Ella abrió la boca. La cerró. Y ahí estaba. En ese silencio estaba la verdad que los tres sabíamos, pero que nadie había dicho en voz alta hasta ese momento. Yo no era el problema. Yo nunca había sido el problema.
Entonces, ¿por qué? Preguntó Mateo, y en su voz ya no había coraje. Solo una confusión genuina, casi de niño, que me partió el corazón de una manera que no esperaba. Luciana tardó en contestar. Cuando lo hizo, bajó la mirada hacia sus propias manos. Mi mamá, dijo despacio, nunca se llevó bien con mi suegra. Pelearon desde el principio. Mi suegra le quitó a mi papá, dice mi mamá. Y yo creo que yo crecí viendo eso. Y cuando me casé con Mateo, creo que empecé a ver cosas que no estaban. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Mateo la miraba como si la estuviera viendo por primera vez. Yo la miraba como quien finalmente entiende el origen de una herida que lleva años lastimando a todos sin que nadie supiera de dónde venía. Luciana, dije, con una voz más suave que la que había usado hasta entonces, lo que viviste con tu mamá es tuyo. Yo lo entiendo y no te lo reprocho. Pero yo no soy tu suegra. Y Mateo no es tu papá. Y yo llevo 6 años pagando una deuda que no contraje. Le temblaron los labios. Por primera vez desde que la conocí, vi a Luciana sin la coraza. Y lo que había debajo no era maldad. Era miedo. Un miedo viejo, heredado, irracional. Pero miedo al fin. Mateo se levantó del sillón y se sentó a mi lado. Puso su mano sobre la mía, esa mano grande que alguna vez cupo entera en mi palma, y me miró con esos ojos oscuros que eran tan suyos y tan de nadie más. Me equivoqué, mamá, dijo, no te defendí cuando debía hacerlo. Te fui dejando fuera poco a poco y me dije que era lo correcto para mi matrimonio. Pero no era correcto. No estaba bien. Yo no dije nada. Dejé que las palabras ocuparan el espacio que merecían. ¿Me puedes perdonar? Estuve en silencio un momento. No porque dudara, sino porque hay momentos que se merecen su peso completo antes de resolverse. Eso, dije finalmente, va a depender de lo que pase a partir de hoy. No de lo que me digas ahorita. De lo que hagan. Mateo asintió. Luciana, desde su sillón, también asintió. Despacio, con los ojos brillosos y algo en la cara que se parecía, por primera vez, a la humildad. Antes de que se fueran, les pregunté una cosa. El bautizo, dije, ¿cuándo es? Mateo volteó a ver a Luciana. Luciana me miró a mí. El próximo sábado, dijo ella, con una voz que ya no tenía nada de la frialdad de siempre. Si usted quiere ir, nos daría mucho gusto. Yo no sonreí de inmediato. Los dejé un segundo más en la incertidumbre, no por crueldad, sino porque algunas cosas necesitan ese segundo para volverse reales. Voy a ir, dije, pero voy a necesitar saber qué color lleva el bebé para no chocar con el vestido. Mateo soltó una carcajada, esa carcajada suya que no había escuchado en meses, y algo en el cuarto se acomodó de una manera que llevaba mucho tiempo fuera de su lugar. El bautizo fue un sábado de octubre con un sol generoso que calentaba sin quemar, de esos días que en Guadalajara aparecen de vez en cuando como un regalo sin explicación. Me puse un vestido azul marino con un collar de perlas que me había regalado mi mamá antes de morir. Me arreglé el cabello en el salón del barrio, como siempre hago para las ocasiones importantes. Me pinté los labios de un rojo discreto. Cuando me miré en el espejo antes de salir, no vi a una mujer derrotada. Vi a Isabel Ramos Villanueva, 62 años, maestra jubilada, madre de un solo hijo al que crió sola y que a veces se equivocaba, como todos, pero que esa mañana me había mandado un mensaje que decía simplemente: «Te esperamos, mamá. El bebé lleva blanco con azul». Sonreí al espejo y salí. La ceremonia fue en una parroquia pequeña del centro, de esas iglesias viejas con olor a cirio y a flores que a mí siempre me han parecido el olor exacto de las cosas que perduran. Llegué puntual.
Mateo me estaba esperando en la puerta. Cuando me vio caminar hacia él, hizo algo que no esperaba, dio unos pasos hacia adelante, me recibió a la mitad del camino, y me abrazó. Sin palabras. Solo el abrazo. Yo lo dejé. Cerré los ojos un momento y lo dejé. Adentro, Luciana estaba sentada en la primera fila con el bebé en brazos. Cuando me acerqué, levantó la vista. No sonrió de inmediato, seguía siendo Luciana, eso no iba a cambiar de un día para otro, pero me hizo un lugar a su lado y me extendió al niño con un gesto que era, a su manera, una disculpa más elocuente que cualquier palabra. Lo tomé en brazos. Pequeño, tibio, con una carita arrugada y unos puños apretados y ese olor que solo tienen los bebés recién nacidos, que no se parece a ningún otro olor en el mundo. ¿Cómo se llama? Pregunté, aunque ya lo sabía. Emilio, dijo Luciana, Emilio Mateo. Mateo, como segundo nombre. No como primero, pero ahí estaba. Bajé la vista al bebé y sentí algo acomodarse adentro de mí. Algo que llevaba meses, quizás años, en el lugar equivocado. Hola, Emilio, le dije en voz baja, soy tu abuela Isabel. Y te lo advierto desde ahorita, contigo no voy a guardar silencio nunca. La misa fue corta y bonita. El padre habló de los lazos de familia, de la responsabilidad de los padres y padrinos, de la comunidad que se forma alrededor de un niño para sostenerlo. Palabras de las que uno escucha muchas veces en su vida, pero que ese día, por alguna razón, me llegaron diferente. Quizás porque yo estaba sentada en primera fila. Quizás porque tenía a Emilio en brazos. O quizás porque hay momentos en que las palabras correctas te encuentran cuando por fin estás lista para recibirlas. Cuando llegó la parte del agua bendita, el bebé frunció la carita y soltó un pequeño quejido de protesta que arrancó risas discretas entre los asistentes. Luciana lo tomó de mis brazos para calmarlo, y en ese intercambio nuestras manos se rozaron un segundo. No fue nada. Solo un roce. Pero ninguna de las dos lo ignoró. La reunión después de la misa fue en casa de los papás de Luciana, en una colonia al norte de la ciudad. Yo fui con algo de reserva, lo admito. No sabía qué esperar de ese terreno que no era el mío, rodeada de gente que llevaba años escuchando quizás una sola versión de mí. Pero me llevé una sorpresa. La mamá de Luciana, una señora de nombre Graciela, pequeña, con el cabello teñido de negro y unos ojos muy vivos, me recibió en la puerta con una calidez que no esperaba. Usted debe ser Isabel, me dijo, tomándome las manos. Luciana me habló de usted esta semana. Alcé una ceja sin querer. Bien, ¿espero? Graciela sonrió. Una sonrisa lenta que tardaba en llegar. Igual que la de su hija. Me dijo que se había equivocado con usted, dijo Graciela, en voz baja, para que nadie más escuchara, y le creo, porque mi hija no admite errores fácilmente. Si lo dijo, es porque es verdad. No supe qué contestar de inmediato. También me dijo, continuó Graciela, que usted se quedó callada cuando pudo haber armado un escándalo. Que usó la cabeza en lugar de la emoción. Uno aprende, dije finalmente. Sí, respondió ella, con algo en los ojos que parecía experiencia propia, uno aprende. Me apretó las manos una vez más y me dejó pasar. La tarde transcurrió con la cadencia tranquila de las reuniones familiares que van bien. Comí pozole rojo que estaba francamente delicioso. Hablé con los padrinos del bebé, una pareja joven y simpática. Vi a Mateo reírse con sus cuñados de un modo que hacía tiempo no le veía. Vi a Luciana cargar a Emilio con una ternura que me recordó que por más complicada que fuera como nuera, era genuinamente buena madre. Y en un momento de la tarde, cuando la mayoría de los invitados estaban en el jardín y la sala quedó semivacía, Luciana se sentó a mi lado. Estuvimos un momento calladas, las dos mirando a Emilio dormido en su carriola.
Señora Isabel, dijo finalmente. Isabel, la corregí. A estas alturas ya puedes decirme Isabel. Asintió despacio. Isabel. Quiero pedirle una disculpa. Una de verdad, no de las que uno da para cerrar el tema y ya. La miré. Le debo años, continuó, años en que la traté como si fuera un problema que resolver en lugar de una persona. Y no tenía razón. Usted nunca se metió en mi matrimonio. Nunca me faltó el respeto. Yo llegué con mis miedos puestos y los descargué en usted sin que usted se lo mereciera. Respiró. Lo siento. El silencio que siguió fue uno de los más limpios que recuerdo. Ya pasó, dije finalmente. ¿Me puede dar la oportunidad de empezar diferente? La miré un momento. A esa mujer que me había causado tanto dolor sin ser mala persona, que había actuado desde el miedo, que es la peor manera de actuar pero también la más humana. Ya te la estoy dando, le dije, estoy aquí, ¿no? Por primera vez desde que la conocía, Luciana me sonrió de verdad. No tardó 2 segundos en llegar. Llegó de inmediato. Parte 7. Las semanas que siguieron al bautizo fueron distintas. No de manera dramática ni de golpe. Las cosas reales no funcionan así, y yo a mis 62 años ya tengo muy claro que la vida no se arregla en un capítulo. Pero algo había cambiado. Se notaba en los detalles pequeños, que siempre son los que importan. Mateo volvió a llamar los miércoles. No lo anunció. Simplemente un miércoles sonó el teléfono a las 7 de la tarde y era él, con su voz de siempre, preguntando cómo había estado mi semana. Como si los meses de silencio fueran agua que el río se había llevado. Yo no lo señalé. No dije ya era hora. Simplemente contesté y hablamos 40 minutos, como antes. Algunas batallas se ganan quedándose callada. Otras se consolidan de la misma manera. Luciana tardó un poco más en encontrar su ritmo conmigo. La primera vez que me llamó por su cuenta fue un jueves por la mañana. Isabel, ¿está ocupada? Estoy regando mis rosales. Dime. Emilio tiene una revisión pediátrica mañana y Mateo tiene una junta. ¿Usted quisiera venir conmigo? Hice una pausa. Luciana Herrera Montoya, la mujer que durante 6 años me había mantenido a distancia calculada, me estaba pidiendo que la acompañara. Paso por ti a las 9:30, dije. Silencio breve. Gracias, Isabel. Para eso estamos. En la sala de espera del pediatra, Luciana me mostró un video de Emilio intentando seguir con los ojos una lucecita de colores. La concentración solemne del bebé nos hizo reír a las 2 al mismo tiempo. Fue la primera vez que nos reímos juntas de verdad. No la risa educada de los domingos de comida. Una risa genuina, de las que salen sin permiso. ¿Usted cómo lo hizo? Me preguntó después. Criar a Mateo sola, sin que él lo sintiera como una carga. ¿Quién te dijo que no me quejé? Me quejé mucho. Solo me cuidé de no quejarme frente a él. ¿Y nunca tuvo miedo de hacerlo mal? Todos los días, respondí, todos los días. La diferencia es que el miedo no me paralizó. Lo usé de combustible. Me miró con algo en los ojos que no era admiración. Era algo más honesto. Era reconocimiento. Un domingo de noviembre vinieron a comer a mi casa por primera vez en casi 2 años. Arroz rojo, frijoles, pollo en salsa verde. La mesa de siempre. Luciana llegó con un pay de queso que había hecho ella misma. Estaba un poco dulce y la base algo dura, pero me lo comí entero y le dije que estaba delicioso, porque hay mentiras piadosas que son en realidad un idioma del cariño. Durante la comida, Mateo dejó el tenedor sobre el plato. Mamá, cuando cancelaste el seguro y la transferencia,
¿Lo hiciste para castigarnos o para que nos diéramos cuenta? Las dos cosas, dije, pueden ser la misma cosa. Si alguien no puede ver lo que vale algo hasta que lo pierde, expliqué, quitárselo es la única manera de que lo vea. No es castigo, es claridad. Luciana, que había escuchado en silencio, asintió despacio, como alguien que entiende una lección no porque se la expliquen, sino porque ya la vivió. Antes de irse, Mateo me ayudó a lavar los platos como cuando era niño. Mamá. El seguro. ¿Lo vas a reponer? Lo miré de reojo. ¿Tú qué crees? Creo que sí, pero que me lo vas a hacer pedir de rodillas. No tan de rodillas, dije, pero sí con algo más que un mensaje de WhatsApp. Los dos nos reímos, y ese sonido llenó mi cocina de una manera que hacía mucho tiempo no sentía. Esa noche me senté en mi mecedora con una taza de té y escuché el silencio de la casa. Ya no pesaba. Ya no dolía. Era el silencio tranquilo de alguien que peleó su batalla con la única arma que nunca falla cuando uno sabe usarla. Afuera, en el jardín, mis rosales seguían ahí, rojos y firmes. Como siempre. Diciembre llegó con un frío suave y luces de colores en todas las calles del barrio. Por primera vez en 3 años, pasé la Navidad con mi hijo. No me enteré por una foto en redes sociales. No fue una invitación de último momento. Fue Mateo, un miércoles de principios de mes, quien me preguntó con toda naturalidad qué quería comer el 24. Bacalao, dije, sin pensarlo. Bacalao entonces. Y así quedó. La noche del 24 llegaron a las 8. Mateo con una botella de vino tinto. Luciana con Emilio en el cargador, dormido contra su pecho con esa placidez absoluta que solo tienen los bebés que se saben seguros. Y detrás de ellos, para mi sorpresa, Graciela, la mamá de Luciana. Espero que no le moleste, dijo Luciana desde la puerta. Le conté que íbamos a venir y ella quería conocerla mejor. Miré a Graciela. Ella me miró a mí con esos ojos vivos y una sonrisa que tardaba en llegar, igual que la de su hija. Mientras ayude con el bacalao, dije, bienvenida sea. Graciela soltó una carcajada y entró. La cena fue larga y ruidosa y perfectamente imperfecta. El bacalao quedó un poco salado. El vino era demasiado seco para mi gusto. Emilio se despertó a la mitad de la cena y exigió atención inmediata con una intensidad que nos hizo reír a todos. Graciela resultó ser una mujer con mucho que decir y sin ningún reparo en decirlo, cosa que me pareció refrescante. Hablamos de recetas, de los barrios de antes, de lo que cuesta criar hijos solos. Ella también había criado a Luciana prácticamente sola, cosa que no sabía. En algún momento de la noche, mientras los demás estaban en la sala y yo acomodaba los platos en la cocina, Luciana entró a ayudarme. Trabajamos en silencio un momento, lado a lado frente al fregadero. Isabel, dijo despacio, dime. Quiero que Emilio la conozca. De verdad. Que crezca sabiéndola. Que sepa quién es su abuela Isabel y de dónde viene. Seguí acomodando platos sin voltear a verla, porque a veces uno necesita no ser mirado para decir ciertas cosas, y también para recibirlas. Eso, dije finalmente, es lo único que siempre quise. Antes de la medianoche, nos sentamos todos en la sala. Mateo puso villancicos bajito en el teléfono. Graciela se quedó dormida en el sillón con una dignidad impresionante. Luciana amamantaba a Emilio en un rincón con una cobija sobre el hombro. Y yo tuve a mi nieto en brazos un buen rato. Lo miré dormir con esa seriedad pequeña que tienen los recién nacidos, como si estuvieran resolviendo problemas muy importantes en sueños. Le conté los dedos, como hacen todas las abuelas aunque ya sepan que están completos. Le acomodé el gorrito que se le había corrido. Hola, Emilio, le dije en voz muy baja, ya llegué.
Y esta vez no me voy a ir. Cuando todos se fueron, pasada la 1 de la mañana, cerré la puerta y me apoyé en ella un momento. La casa estaba en ese desorden cálido que dejan las reuniones buenas. Platos sobre la mesa, copas a medias, servilletas arrugadas, el olor a bacalao y a vino mezclado con el perfume de Luciana y el talco del bebé. Me quedé mirándolo todo sin recoger nada todavía. Pensé en la noche de febrero, 34 años atrás, cuando me quedé sola con un bebé de 3 meses y 2.800 pesos en el banco. Pensé en los tamales y los turnos dobles y la mecedora y las promesas que me hice a mí misma en silencio. Pensé en el mensaje de mi hijo. No te aparezcas en el bautizo. Pensé en la llamada al banco. Y pensé en lo que vino después. Hay una cosa que aprendí después de 62 años de vida, y es esta. El amor sin límites no es amor. Es miedo disfrazado de entrega. Yo amé a mi hijo sin límites durante 30 años, y ese amor sin límites casi me borra. Casi me convierte en una figura decorativa en la vida de un hombre al que yo había dado todo. El día que puse un límite, no con gritos, no con lágrimas, sino con una llamada tranquila al banco, no dejé de amarlo. Lo amé mejor. Porque a veces la única manera de que alguien entienda lo que vale tu presencia es mostrarle, con calma y sin drama, lo que se siente cuando no está. No lo digo con orgullo. Lo digo con la serenidad de quien aprendió algo importante de la manera más difícil. Esa noche, antes de dormir, salí al jardín un momento. Hacía frío, pero no demasiado. El cielo estaba despejado y había estrellas, de esas noches claras de diciembre que en Guadalajara se sienten como un privilegio. Mis rosales estaban ahí, como siempre, quietos en la oscuridad, esperando el sol de mañana. Los miré un momento. Luego entré, apagué las luces, y me fui a dormir. Con el corazón lleno. Con la casa en desorden, y con la certeza tranquila de que mañana, el miércoles siguiente, y todos los miércoles que vinieran después, mi teléfono iba a sonar a las 7 de la tarde, y iba a ser Mateo, como siempre debió ser.